Hola querido amigo, querida amiga que me escuchas en estos momentos. Soy Elkin Villegas y quisiera que en este día pudiésemos estudiar las Sagradas Escrituras con un tema que debería ser nuestro tema de predicación para estos últimos tiempos con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Crees tú de que Cristo Jesús va a venir? ¿Cómo te imaginas de que Cristo va a venir? ¿De una manera invisible o de una manera visible? ¿De una manera literal o de una manera simbólica? Por eso te invito para que te quedes aquí y podamos estudiar con respecto a la palabra de Dios. El rapto secreto, ¿será bíblico o será antibíblico? ¿O qué nos habla la palabra de Dios con respecto a la manera como Cristo Jesús va a venir? La segunda venida de Cristo Jesús es un tema de mucha esperanza para el mundo del cristianismo hoy en día, pero existe mucha divergencia con respecto a la manera como Cristo Jesús va a venir. Por eso te invito para que te quedes y juntos hasta el final podamos estudiar lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que ahí donde está, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y podamos pedir la bendición de Dios para poder entender el mensaje el cual Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios y Padre, en estos momentos vamos a abrir tu palabra, pero queremos hacerlo bajo tu dirección, bajo tu compañía, y que tú, Padre Santo, también seas hablando a la persona que ha de escuchar este mensaje para que también pueda impactar su vida, para que también pueda ser de esperanza y que ellos también puedan prepararse para muy pronto verte venir en la nube de los cielos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos escuchas. Y gracias, Padre Santo, porque tú nos oyes y estás dispuesto también siempre a ayudarnos. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rapto secreto es un tema que se refiere con respecto a una interpretación de que muchas personas han tratado de poder dar dentro de la teología cristiana. Y esta doctrina sostiene que Cristo Jesús en un futuro regresará por una iglesia, la cual será raptada. Y al término de algunos tiempos, la iglesia poseerá alguna tribulación. Pero al pasar unos 7 años, Cristo Jesús va a venir de manera literal. Pero ¿será que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a esto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Y en qué se fundamenta el rapto secreto? Y la doctrina de raptos secretos se fundamenta a partir de los años 1590 con Francisco Rivera. Francisco Rivera, un futurista estudioso de la palabra de Dios. En ese entonces él era sacerdote, doctor de teología. Y como era doctor de teología, él se fundamenta y se basa sobre todo en las apariciones del futuro, pero sobre todo su fundamento es en Apocalipsis. Pero esta doctrina coge fundamento a partir del año 1830 con Edward Irving. Y Edward Irving es uno de los precursores de los movimientos pentecostales y carismáticos, y él comienza a tener una serie de visiones con respecto a lo que es el rapto secreto. Pero Margaret MacDonald era una miembro de la congregación de Irving y ella tiene unas visiones también en el año 1830 con respecto a este evento del rapto secreto. Pero llega un hombre denominado John Nelson Darby. John Nelson Darby es un predicador argo-irlandés, el cual aprendió de estas personas, tanto de Irving como de MacDonald, con respecto al tema de lo que iba a ser el rapto secreto. Y él fundamenta su doctrina, a partir de ahí comienza a estudiar y da fundamentos a su doctrina, en ese entonces con respecto al rapto secreto. Pero él comienza a predicar en los Estados Unidos y Canadá, y ese movimiento fue cogiendo fuerza. Y a partir de los años 1860 coge más fuerza con respecto a las popularizaciones que se daban en las publicaciones de algunos libros y otras obras de ficción y no ficción. Y a partir de ese entonces, esta teoría o esta doctrina ha venido cogiendo auge sobre muchas iglesias, sobre todo movimientos cristianos,
y carismáticos que hablan con respecto a este tema de que la iglesia va a ser raptada. Pero la Biblia, ¿será que nos habla con respecto a esto? Y una de las partes o los elementos claves para esta doctrina se fundamenta en dos versículos bases, que es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde la palabra de Dios, en ese entonces, a través del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalónicas, él está aquí tratando de darle esperanza al pueblo. Y ellos se fundamentan en el versículo 16, donde dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Miremos aquí que para poder interpretar la Biblia, nosotros debemos mirar el contexto del cual viene hablando el autor. Y el autor aquí le está dando la esperanza a ese pueblo, porque ellos habían perdido la esperanza de las personas queridas, de los seres amados. Y Pablo comienza enfatizando a partir del versículo 13 y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo le está diciendo que su fundamento, su fe, debe ser fijo en Cristo Jesús. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí en el término que utiliza, él utiliza un término en griego que es un verbo para indicativo en futuro, y utiliza de esa palabra arrebatados el término arpagesometa. Arpagesometa significa tomar por la fuerza, apoderarse de, arrebatar, quitar. Pero este arpagesometa es derivado del verbo arpazo. Y arpazo significa robar, llevar, arrastrar, obtener, tomar o arrebatar. Y Pablo aquí está utilizando esta palabra con la finalidad de tranquilizar a la gente con respecto al regreso de Cristo, que Dios iba a reunir a los que permanecen vivos o a los creyentes que habían muerto. Por eso Pablo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí estaba hablando Pablo con respecto en ese entonces de los que estaban en Cristo Jesús, de los que habían muerto en Cristo Jesús, iban a resucitar primero. Si tú crees que Jesús murió, resucitó y también en estos momentos está en el cielo, también Jesús, Pablo nos está mostrando aquí y haciendo énfasis con respecto a los que durmieron en Cristo, van a resucitar primero. Y ahora él está diciendo que nosotros, porque Pablo tenía la seguridad de que Cristo Jesús iba a venir en el entonces cuando él estaba en vida. Pero ahora Pablo está diciendo: y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. Es decir, los que perseveran en la fe, los que hacen la obediencia de Dios. Pablo ahora está diciendo: nosotros, los que quedamos vivos, nos juntaremos también con los que murieron en Cristo y seremos llevados al aire, y así recibiremos al Señor. Y está diciendo aquí: no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y termina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios va a reunir a los que durmieron en Cristo Jesús. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Cristo Jesús. Por eso cada día tú debes prepararte, cada día debes tratar de vivir en armonía con Cristo Jesús, porque nosotros no sabemos en qué momento ha de venir Cristo Jesús, pero tampoco sabemos en qué momento nosotros podremos ir a la tumba, al descanso, al sepulcro. Pero Dios quiere que nosotros cada día vivamos como si fuera nuestro último día. En las Sagradas Escrituras aparece otra palabra en griego, la parousia.
término teológico que se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero llama la atención que los 60 capítulos del Nuevo Testamento, por lo menos unas 318 veces se habla con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento también vemos que el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Abdías, Joel, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageos y Malaquías hablaron con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús, que todavía no se ha cumplido. Pero hay otra palabra en el griego que es un verbo que también y se presenta en tiempo futuro, y esa es la palabra otanomai. Otanomai significa aparecerá, y es un hecho real que ocurrirá en un futuro. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos, pero sí el Señor prometió de que muy pronto iba a volver. Pero de igual forma, de esa palabra otanomai, en el Nuevo Testamento se refiere por lo menos unas 58 veces, y 53 veces se refieren explícitamente a una aparición personal, a una aparición real, a una aparición visible y sobre todo una aparición literal. Y la palabra de Dios nos enseña de que Cristo Jesús va a venir de una manera personal, real, visible y literal. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Será que regresará en esta generación? Y yo quisiera, por mí fuera que Cristo Jesús viniera hoy mismo. Pero el Señor te dice que Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo dice en 2 de Pedro 3:9. Dios no ha venido porque Él desea la salvación de todo ser humano y también desea tu salvación. Dios te busca y hace lo posible para salvarte. Y muchas personas esperan de que pase el tiempo para poder aceptar a Cristo Jesús. Y ellos están esperando que Jesús le hable a sus oídos. Pero el Señor cada día te está buscando, te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú vuelvas a Él y sobre todo para que puedas tener ese encuentro con Dios. El enemigo te dice que hoy no, pero Dios te dice que el día de la salvación es ahora. No es mañana ni pasado, es ahora. Pero, ¿cuándo va a regresar Jesús? Jesús, en Marcos capítulo 13, versículos 32, 35 y 36, nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y Él ahora te dice una advertencia y te dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y sobre todo dice, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Dios desea de que tú cada día te puedas relacionarte con Él y que estés preparado, porque no sabemos en qué momento ha de venir. De igual forma, no sabemos cuándo llega el ladrón, así Cristo Jesús va a venir de un momento que nosotros menos esperamos. Y cuando los discípulos querían saber el establecimiento del reino, Jesús le contestó: no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre en una sola potestad nos ha dado. Y Jesús quiere que nosotros nos preparemos. Pero ahora, ¿cómo van a ser las características de la segunda venida de Cristo Jesús? Y estoy hablándote a ti, querido amigo, querida amiga que estás aquí conectado, de una manera bíblica. No estoy utilizando temas fuera de la Biblia, sino que estoy hablándote con un escrito está. Jesús va a aparecer de una manera literal y visible. Por eso Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran
gloria. Cristo Jesús va a venir de una manera visible y literal, pero Cristo Jesús va a venir con todos los ángeles del cielo, y dice con poder y con gran gloria. Los discípulos, cuando Jesús resucitó, después demoró con él 40 días, pero antes de ascender al cielo, ellos estaban creídos que Jesús iba a restaurar el reino en ese entonces. Pero Jesús aparece en dos ángeles. Dice Hechos 1:10 que aparecen dos ángeles vestidos de blanco y les dice: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y le dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, que Jesús estuvo ahí en carne y hueso en esos momentos con sus discípulos. Y ahora ellos le están diciendo: este mismo Jesús que se ha ido al cielo, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús va a venir pronto. Así que prepárate cada día y vive de acuerdo a lo que Cristo Jesús manda. Pero Jesús también va a venir de una manera audible. Entonces Jesús no puede venir por una iglesia y tomar a algunos, como algunos predican, y a los otros los dejará. Porque Jesús está diciendo que va a venir de una manera audible. Y 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y cómo es la trompeta? La trompeta suena, se escucha. Y dice: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí quiero hacerte un énfasis en esta última parte. Está diciendo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tú que predicas y que enseñas de que todos los muertos se van para el cielo y predicas de que Cristo va a venir, entonces ¿de qué sirve predicar de que Cristo va a venir si todo el que se muere se va para el cielo? Porque yo aún todavía no he conocido al primer muerto malo, porque todos los muertos son buenos, según la teoría que tienen muchas personas, y se van para un mejor lugar. Entonces, ¿por qué la persona, cuando está a punto de morir, no se quiere morir? Porque Dios nos creó a nosotros para que viviésemos eternamente, pero por causa del pecado morimos. Pero aún así con todo esto, nosotros morimos, pero Cristo Jesús, cuando estábamos todos destituidos a morir y a recibir la ira de Dios, Cristo Jesús se ofreció gratuitamente para poder salvar a todos los que en Él creen. Por eso San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice el versículo 17: porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios va a salvar, pero va a salvar a todos los que creen en Él. Pero ahora el hecho, tú me puedes decir: yo creo en Dios. Pero si tu vida no está conforme a lo que demanda la palabra de Dios, no estás creyendo en Dios. Porque la palabra de Dios en Santiago 2:19 nos dice que muy bien crees que Dios es uno solo. Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. No es el hecho de creer, sino hacer la voluntad de Dios. Creer lo que Dios manda y hacer lo que el Señor te pide. El enemigo de Dios, desde el principio, ha querido tergiversar la ley de Dios y ha tratado de decirte que la ley de Dios es mala, de que la ley de Dios es injusta, de que no sirve guardar. Pero Dios dejó su ley con la finalidad de salvarnos y rescatarnos. Por eso cada día tú estudia la palabra de Dios, pídele a Dios que te dé sabiduría y sobre todo que te dé el entendimiento para tú poder guiarte a través de lo que el Espíritu Santo te manda. Pero de igual forma, el Señor Jesús va a venir de una manera gloriosa y mundial. Y gloria a Dios por eso. Porque Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago. Y yo te pregunto, ¿cómo es el relámpago?
El relámpago es visible, el relámpago es sonoro y sobre todo el relámpago es tenebroso y temeroso para algunas personas. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Apocalipsis 1:7, que aquí también echa por tierra aquellos que dicen, los rapturistas, que dicen de que su iglesia será raptada. Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo tú dices de que Cristo Jesús va a venir solo por tu iglesia? Si aquí está diciendo que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero Jesús quiere venir por un pueblo que esté preparado. Quiere venir por aquellos que le aceptaron, por aquellos que lo obedecen y por aquellos que están dispuestos a renunciar al mundo por seguir a Cristo Jesús. Pero hay unos eventos previos antes de que Jesús venga. Y uno de esos eventos es que se oirá de guerra y rumores de guerra. Vendrá hambre, vendrán pestes, pero aún no es el fin. Y en Mateo 24 Jesús está mostrando dos eventos. Ahí uno es con respecto a la destrucción del templo en Jerusalén y la otra con respecto a la segunda venida. Y hace unos tiempos atrás yo estuve teniendo un tema con respecto a Mateo 24 y tú lo puedes encontrar aquí en el link de arriba y puedes mirar con respecto a esto si todavía no lo has visto, con los dos eventos de que Jesús estaba tratando de mezclar ahí en Mateo 24. Y dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y a medida que pasa el tiempo, todo esto se va a irse incrementando. Pero aún así, también habrá un declive con respecto a la parte moral y espiritual de muchas personas. Hoy muchas personas no quieren saber nada de Cristo Jesús y han renunciado a la fe porque tal vez las cosas no salen como esperaban. Pero dice Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es perseverar hasta el fin, perseverar agarrado de Cristo Jesús. Hay una parte que también se está perdiendo. Y el mismo apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el 5, nos habla cómo estará la tendencia en ese entonces que estaban viviendo, en ese entonces cuando él escribe a Timoteo esa carta, estaba dentro de la iglesia. Y él está diciéndole que en los postreros días vendrán tiempos difíciles o tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, que tienen apariencia de piedad, pero dice a estos evita. Y todo eso nosotros lo estamos viendo hoy en día. Y a medida que pasa el tiempo, la causa del pecado ha ido deteriorando más y degradando la mente del ser humano para que el ser humano no tenga en cuenta a Dios. Pero siempre habrá un remanente, un poquito de los que permanecerán. Y Dios desea de que tú también hagas parte de ese remanente. Pero hay una parte que dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos postergan la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús para cuando sus fuerzas están debilitadas, para cuando ya no siquiera ya tienen el conocimiento, donde ya no pueden hacer nada. Pero aún así Dios también te puede salvar. Pero Dios desea de que ahora que tú tienes fuerza, de que ahora que tú tienes tu mente sana, de que ahora que tú le puedes servir, que es el momento para que tú te entregues a Él. Renuncia al mundo, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice de qué le sirve al hombre
si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y también la palabra de Dios nos enseña, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra. Dios desea que tu fe sea depositada en Él. Tú que estás joven, tú querido amigo, que todavía has postergado de la decisión por Cristo Jesús, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Pero hay una bendita esperanza, que los muertos en Cristo van a resucitar primero cuando Cristo Jesús venga. Y dice San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos está diciendo: no os maravilléis de esto. Y está hablando de un tiempo futuro, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y de qué lado vas a estar tú? ¿Del lado de los que resucitaron cuando Cristo venga? ¿O vas a resucitar para condenación? Dios desea que tú resucites para que tengas vida eterna. Y mira lo que le pasará a los impíos. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que sufrirán pena de eterna perdición. Pero Dios desea de que tú estés del lado de Él. Pero Dios también desea que tú te prepares y estés vigilante. Y dice Mateo 24, 42 al 44, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el libro de Mateo capítulo 25 nos muestra de unas parábolas y habla de 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las sensatas salieron y se prepararon con el aceite y todo eso, pero las insensatas dijeron: no, el Señor se tarda, mi novio se tarda en venir. Se quedaron dormidas. Pero a la medianoche llegó el novio y querían ahí en ese entonces de que en ese entonces le dieran aceite a las demás. Pero la salvación es individual. Dios quiere que te prepares. Y por eso Dios ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros también podamos prepararnos cada día. Para que podamos cada día vivir como Dios manda. Y las insensatas se quedaron fuera de la boda, pero las sensatas se fueron con el novio. Y aún así, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana en tu vida puede ser muy fatal y tú no sabes en qué momento tu vida se va a cortar. Pero, de manera de conclusión, la doctrina del rapto secreto es una invención basada en textos que no enseñan tal doctrina. Y más bien sus promotores fuerzan estos textos decir algo que los apóstoles nunca tuvieron en mente. La doctrina de la segunda venida de Jesús es una creencia fundamental y central en el cristianismo, sostenida por la mayoría de las denominaciones. Y la Biblia describe este evento de manera detallada, subrayando su naturaleza literal, visible, audible, gloriosa y mundial. ¿Y tú quieres estar del lado de Cristo Jesús cuando venga? Por eso, como dice Maranata, el Señor viene, prepárate. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Gracias te doy por apoyarme, gracias te doy también por
escuchar la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios hablando tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor cada día haga resplandecer su rostro sobre tu vida. El Señor cada día ponga en ti paz y que cada día tú puedas sentir la necesidad y el deseo de buscarte. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con otras personas, también para que ellos puedan entender de lo que Cristo Jesús viene a hacer y sobre todo que algún día, cuando Cristo Jesús venga en la nube de los cielos, podamos levantar nuestras manos al cielo y decir como dijo el profeta Isaías: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Deseas estar tú del lado de Cristo Jesús? Y yo quisiera orar por ti en estos momentos. Oremos. Eterno Dios y Padre Santo, oh mi Señor, en estos momentos, esta persona que ha escuchado tu palabra a través de las redes sociales, buen Dios, que también pueda quebrantar su corazón y que cada día pueda sentir la necesidad y el deseo de buscarte. Acompáñale, Señor, y bendíceles. Ayúdale, Señor, para que ellos también puedan ser testimonio para su familia y que cada día ellos puedan confiar, sí, y solamente en tu palabra, buen Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque tú nos escuchas y gracias, buen Dios, porque tú también estás interesado en nuestra salvación. Ayúdanos y bendícenos cada día. Ilumínanos nuestro caminar y nuestra salida desde ahora y para siempre, porque te lo pedimos y te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor te acompañe y te guarde y recuerda, soy tu amigo y tu hermano Elkin Villegas.